Y vamos a pasar ahora a la siguiente entrevista, que es con nuestro querido Cau Cirenio. Entiendo que es la entrevista que sigue, ¿verdad? Porque se cambió. Sí. Ok, entonces vamos a entrar con Cau Cirenio, y claro que era un tema obligado para nosotras y nosotros y para estos medios de comunicación como Pie de Página y Rompeviento TV. Gobierno enviará al Congreso la reforma constitucional de los pueblos indígenas en septiembre. Pues este es uno de los temas que llegamos a colocar también en la mañanera. ¿Por qué el presidente de la República no enviaba esta propuesta de reforma de ley a la ley indígena? Es una ley que incluso se debatió en varios lugares. Violeta Núñez y un servidor tuvimos ya oportunidad de leerla completa, porque también pues leímos completos los acuerdos de San Andrés. Así que una ley pues muy valiosa, muy importante, y finalmente está habiendo una articulación, que eso es lo que uno puede celebrar, también con integrantes de Morena para que se pueda aprobar esta ley. Entonces, pues aquí está Cau Cirenio, que nos abordará, ¿no? Platicará sobre el tema. Cau, muy buenos días, bienvenido. Cau, bueno, nada más veo que está ahí, pero no tiene imagen. Bueno, parece ser que tiene un poco de problemas con... Me pidió un par de minutos porque ya estaba bajando. Viene en transporte ya hacia el camino. Viene en transporte público, se viene bajando. Dice, pese a las adversidades en el Congreso, en un acto histórico, funcionarios del gobierno federal anunciaron que presentarán una reforma constitucional en derechos y cultura de los pueblos indígenas inspirada en los acuerdos de San Andrés y la ley Cocopa. Y sí creo que es una ley, pues estamos seguros, no solamente es una creencia, que es una ley que sí, que está colocada ahí, que es una ley que desde nuestro punto de vista mejora los acuerdos de San Andrés. Así que se le envió al presidente precisamente el titular del INPI, Adelfo Regino, desde hace más de 2 años, pero por alguna razón que desconocemos, el presidente pues no quiso enviarla al Congreso de la Unión. Finalmente, pues ya se está anunciando que la van a presentar, y eso se da también en el marco de una serie de encuentros que ha estado habiendo en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, en unas mesas que ha estado coordinando Armando Bartra, donde hemos escuchado su discurso también muy valioso, porque Armando Bartra dice, aquí tenemos una deuda pendiente y tenemos que cumplir con eso, así que invitaron a pueblos y comunidades de las distintas geografías de nuestro país. Y bueno, pues es algo que claro que hay que celebrar, porque es un texto en verdad valioso. Vamos a ver si Cau ya logró conectarse o no. Cau, ¿andas por ahí? Todavía no, ¿va? Cristian, ¿te dio alguna señal? Me dijo que ya estaba listo, pero no contesta. Bueno, y mire, nada más para darle un poco de contexto, esto que señala en este texto de Cau Cirenio publicado en Pie de Página, donde dice una reforma constitucional, si podemos poner la imagen otra vez, que presentarán una reforma constitucional en derechos y cultura de los pueblos indígenas inspirada en los acuerdos de San Andrés y la ley Cocopa. Recuerde usted que los acuerdos de San Andrés son los acuerdos que se firmaron en 1996 entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Estos acuerdos que se firmaron en 1996 se quedaron en letra muerta. Recuerde usted que los acuerdos de San Andrés, que en los diálogos que tenía el EZLN con el gobierno mexicano, lo que hizo el EZLN fue invitar a los 68 pueblos originarios, pueblos indígenas de México, a que participaran en las mesas. El gobierno se negó
a que otros pueblos indígenas se sentaran a negociar los acuerdos de San Andrés que implicaban reformas constitucionales a las leyes indígenas. Esto lo que terminó siendo es que entonces los zapatistas hicieron unas mesas paralelas. Los diálogos eran en un poblado al norte, en la zona altos, perdón, de Chiapas, muy cerca de San Cristóbal, a menos de una hora, en San Andrés Larrainzar o San Andrés Sacamchem de los pobres. Bueno, estos diálogos, como el gobierno se negó, entonces lo que hicieron los zapatistas es que se reunían en San Andrés cada 3 semanas. Cada 3 semanas se reunían con el gobierno mexicano, tenían una semana de negociaciones y después se regresaban, tanto los zapatistas como los pueblos de otros pueblos indígenas, se regresaban a sus comunidades para llevar y consultar con ellos lo que se había negociado en esa semana. Ese fue un mecanismo muy interesante. Finalmente, y después de muchos estiras y aflojas y traiciones y demás, finalmente se logró la firma de los acuerdos de San Andrés. Pero en esa negociación, el gobierno lo que hizo fue meter al Poder Legislativo, como decía que la CONAI, la Comisión Nacional de Intermediación, esta instancia que era presidida por el obispo Samuel Ruiz García, pues decía que Samuel Ruiz García estaba con los zapatistas, pues metió a diputados y senadores de todas las fracciones parlamentarias que había en ese momento en el país. Así que se formó una comisión que le llamaron de Concordia y Pacificación, la COCOPA. Traducido en términos reales, la COCOPA era el poder legislativo representado en esos diálogos de San Andrés. Cuando se firman finalmente los acuerdos de San Andrés, esta COCOPA, este poder legislativo, es el encargado de hacer una redacción, recoger de los acuerdos de San Andrés, recoger esos acuerdos y traducirlos a reformas constitucionales. Pero había 3 senadores que se opusieron fuertemente a estas reformas. Uno era el senador Diego Fernández de Ceballos, el otro era Jesús Ortega del PRD y el otro era Manuel Bartlett, en ese entonces del PRI. Y ellos modificaron artículos sustanciales importantísimos donde le quita la facultad a pueblos y comunidades de ser sujetos de derecho y no entidades de interés público, entre otras modificaciones. Eso se le conoció como la contrarreforma indígena. Bueno, esa ley modificada pues fue considerada la traición que hizo el Poder Ejecutivo de Ernesto Zedillo, el Poder Legislativo, y después impugnaron esa ley aprobada, esa contrarreforma indígena en el Poder Judicial de la Federación. Hubo más de 70 impugnaciones de distintos pueblos y comunidades. Todas fueron rechazadas. Es decir, los pueblos zapatistas y estas comunidades, estos pueblos indígenas, que había, si no mal recuerdo, 41 pueblos indígenas representados en los diálogos de San Andrés. Bueno, estos pueblos indígenas recurrieron y los pueblos zapatistas recurrieron al Poder Ejecutivo, se les dijo que no. Recurrieron al Poder Legislativo, se les dijo que no. Recurrieron al Poder Judicial, se les dijo que no. Pues, ¿qué alternativa le dejan? No dicen, bueno, pues que son subversivos, están levantados en armas. Pues sí, pero si ya te sentaste a negociar y ya firmaste acuerdos, pues cúmplelos. Después, estamos hablando del 96, ahora estamos en el 2023 y esta buena noticia en este trabajo periodístico que nos entrega Cau Cirenio, pues es muy importante y relevante porque finalmente hay una promesa de este gobierno de enviar esa ley al Congreso para su aprobación. Cau Cirenio, ¿ya te encuentras por ahí? Ya se encuentra aquí con nosotros. Buenos Hola, días. Ernesto. Buenos días, Ernesto. ¿Cómo están allá en el estudio? Bien, bien, muchas gracias, mi querido Cau. Pues cuéntanos, Cau, hay una noticia al parecer importante. Cuéntanos. Pues fíjate que ayer los pueblos indígenas se reunieron en el Foro Cultural Los Pinos
para hablar sobre la reforma constitucional. Y ahí la comisionada para el diálogo con los pueblos indígenas, Josefina Elizabeth Rangel, anunció que este mes de septiembre enviarán al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma a la ley indígena. Y lo interesante, lo que se rescata en este momento es que hay un trabajo que se hizo previamente en los foros en el que participaron comunidades indígenas y una gran participación de las mujeres en la elaboración de este documento. Y como ya bien lo decías, la forma como ha sido este proceso desde el 96, estamos a escaso 3 años para que se cumplan 30 años de esta traición del gobierno federal hacia la propuesta de derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Y si no mal no recuerdo, que en 1999, Gaudencio Mejía Morales, un activista ñusabi de la montaña de Guerrero, había dicho, después que la Corte fallara a favor, que los pueblos indígenas somos o éramos un pueblo sin Estado, porque ya al recurrir al Ejecutivo y rechazar esta propuesta, el Legislativo y por último la Corte, pues no dio entrada, no se reconoció ese derecho, pues ahí se planteaba de que los pueblos indígenas pues éramos pueblos sin ley y a partir de ahí los pueblos indígenas, sobre todo en la montaña de Guerrero, hicieron valer sus derechos a través del convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, mientras se llevaba a cabo otro tipo de discusiones en las comunidades indígenas para finalmente aterrizar con las autonomías que se planteaba y tal es el caso de el surgimiento de la policía comunitaria, como las distintas radios comunitarias indígenas, entre otras formas de autogobernarse los pueblos indígenas y como una también forma de ir recuperando la dignidad que se le había negado en esa gran consulta nacional de 1996 y luego con la marcha del color de la tierra de 2001, cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y los pueblos indígenas recorrieron al país y llegaron al Congreso de la Unión para presentar la iniciativa de ley, le conoció como la ley o los acuerdos de San Andrés Larrainza o la ley Cocopa. Esto ya lo sabemos que no ocurrió y en 2001, en agosto de 2001 se anunció la promulgación de la contrarreforma que se aprobó en este año. Y ahora pues los pueblos indígenas vuelven otra vez a insistir, a enviar, a que se envíe esta iniciativa de ley que ya se había logrado consenso en los distintos foros a nivel nacional y que tiene el aval de los pueblos indígenas para que se pueda analizar y discutir. Solo que ayer en la misma mesa de discusión la diputada federal Irma Juan Carlos, que es la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, anunciaba de que así como hay júbilo, hay alegría de los pueblos indígenas que tienen un documento mucho mejor elaborado, con mayor contexto cultural y social que la de 1996. Sin embargo, tiene un problema, hay pequeños problemas con esto de las reformas constitucionales, de que el grupo de Movimiento de Regeneración Nacional Morena y sus aliados pues no cuentan con la mayoría calificada para poder aprobar esta ley. Entonces, hay ese debate de enviarlos o esperar hasta el siguiente ejercicio legislativo que empezaría en septiembre de 2024 o de una vez adelantarse en este mes de septiembre, en el siguiente periodo legislativo. Los pueblos y comunidades indígenas están urgiendo que se haga que se envíe la iniciativa, porque ya estaba terminado desde 2020 y no se ha enviado. Sin embargo, pues también se analiza ese contexto de que no se pueda lograr los votos necesarios para ser aprobado. Y de hecho, en este momento, distintas comunidades indígenas están protestando en la Secretaría de Gobernación pidiendo de que se avance, de que se envíe esta iniciativa a la Cámara, al Congreso de la Unión para su aprobación. Ya, pues gracias, Cau. Pues sí, es un gran tema porque paralelo a esto también, pues varios de estos grupos están yendo a los
encuentros que se están teniendo en el Instituto Nacional de Formación Política, ahí de Morena, y se ha abordado, ya hay varios días en que ya se ha abordado el tema de pueblos indígenas en estas mesas que ha estado coordinando Armando Bartra, y donde pues también el tema, uno de los temas importantes es pues qué pasa con esta ley, si hay que meterla. Así que bueno, pues vamos a ver qué escenario sucede ahí, y como bien señalas, pues sí, esta ley, Cau, que no sé si ya tuviste oportunidad de leerla, pero una reforma bastante importante que desde mi punto de vista incluso mejora los acuerdos de San Andrés, porque amplía otras reformas que no estaban contempladas en esos acuerdos, como pasó con la ley minera, que finalmente el presidente terminó enviando una ley que era mejor que la que incluso habíamos nosotros soñado, hasta que pues este exsecretario de Gobernación, Adán Augusto, conjuntamente con Jacob Polemski, pues modificaron un 15% de esa ley. Aún así pasó el 85%, pero se presume que la Suprema Corte, con estas impugnaciones que está viendo de la oposición, pues van a echar abajo la ley minera. Y sobre esta ley indígena, platicando con varios funcionarios y funcionarios, nos decían, es que qué sentido tiene que le enviemos si no va a pasar. Los partidos de oposición se van a oponer y necesitamos 2/3 partes. Y nosotros les decíamos, pues si no pasa, no pasa, pero que no quede por ustedes. Si ya está la redacción, mándenla y peléenla. Porque además, fíjate qué irónico, Cau, que esa ley que también se peleó para que se aprobaran los acuerdos de San Andrés durante el sexenio de Vicente Fox, pues quien bloqueó también esa ley, formó parte de ese bloqueo, era Xóchitl Gálvez, que era la representante de pueblos indígenas en la administración de Vicente Fox. Así que, pues, ironías de la vida, mi querido Cau. Tu micrófono, Cau. Pues así es irónico lo que está pasando. Como hemos escuchado en reiteradas ocasiones, Xóchitl Gálvez ha dicho, desde mi tiempo me tocó defender la ley indígena, cuando bien sabemos que no hubo una defensa tal como lo señala. Otro momento. Y ahora, pues, yo lo que les estaba platicando ayer con los funcionarios, pues mándenlo pues, para de una vez saber. Nosotros como pueblos indígenas, en este caso, en lo particular, soy indígena, vengo de una comunidad indígena, soy ñusabi, pues por lo menos saber quiénes realmente están en favor de la autonomía de los pueblos indígenas. Exacto. Porque otra cosa, es muy fácil desde la tribuna decir que defienden los derechos sociales, los derechos de los pueblos indígenas, y otra cosa, que voten y que lo aprueben. Pero para eso también nosotros como pueblos y comunidades indígenas sí necesitamos ver quiénes realmente tienen ese compromiso social con los pueblos, o nada más es para uso faccioso, aspiracional, como caso de Xóchitl Gálvez, que utiliza su identidad cultural como víctima para obtener simpatía ciudadana. Entonces, pues ahora es la oportunidad para saber o desenmascarar quiénes son esos legisladores que están en favor de una ley de derecho y cultura de los pueblos indígenas. Bueno, tal vez ya me hablé como muy activista de un pueblo, pero sí, como periodista también sí necesito saber, y como periodista ñusabi sí necesito saber quiénes están realmente promoviendo el acceso de los pueblos indígenas a una autonomía, al respeto de su territorio y a libre albedrío, los usos de costumbre, todo lo que tenemos que ver como pueblos y comunidades indígenas. Y ahora es la oportunidad histórica de que se desenmascaren aquellos legisladores que han dicho en otros foros que ellos están con los pueblos indígenas, pero cuando en realidad no lo hacen y son los peores enemigos de las comunidades indígenas. Así es esa clase política, y nunca voy a olvidar precisamente cuando modificaron esa ley y cuando la bloquearon, y esta señora Xóchitl Gálvez haciendo un papel verdaderamente vergonzoso, y prácticamente dijo, pues bueno, pues ya ni modos, ya se quedó y no hay nada que hacer, a lo que sigue.
En fin, pues son de estas cosas que hay que sacar. Otra vez hay que refrescar la memoria para que la gente recuerde estas gentes. Pues imagínate además esta señora que era panista con Vicente Fox, pues ahora está respaldada por el PRI y Alito Moreno con todo lo que eso implica. En fin, pues ya veremos, Cau. Por lo pronto te agradecemos que nos hayas tomado la llamada y ya le estaremos dando seguimiento a esto. Te mandamos un abrazo, Cau. El micrófono. Un abrazo, Ernesto. Estamos al tanto de lo que esté sucediendo esta semana en esta Jornada Nacional de los Pueblos que se está movilizando para que esa iniciativa de Derecho y Cultura Indígena por fin sea enviado al Congreso de la Unión y que se discuta y se vote y esperemos en qué termina, ¿no? Sí, pero ahí bueno, se va a ver. Aquí ahí vamos a ver qué. Vamos a ver si son indígenas o indigenistas u oportunistas. Sí. Pero bueno, saludos, abrazos. Gracias, Cau. Te mandamos un fuerte abrazo. Y ahorita que Cau mencionaba también este recorrido que hizo el Ejército Zapatista para tratar de convencer en el 2001, mandaron 24 comandantas y comandantes a recorrer una parte del país para que se les abrieran las puertas en el Congreso de la Unión y pudieran explicar por qué era importante para los pueblos indígenas la aprobación de esa ley. Y hubo muchas reticencias del PRI y del PAN, no lo permitieron, se fueron la mayoría, terminaron permitiéndolo, pero hicieron un vacío, no se presentaron al Congreso. Sin embargo, hay un discurso memorable, un fragmentito le vamos a pasar de un discurso memorable de la comandante Esther, precisamente en ese año 2021. Vamos a ver este video, dura un minutito y regresamos con ustedes. Otro momento histórico que transmitió el canal del Congreso ocurrió el 28 de marzo del 2001. Ese día transmitimos íntegramente la visita de la comandante Esther a la Cámara de Diputados, quien representaba al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esto fue lo que dijo. Honorables Congreso de la Unión, por mi voz habla la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Porque los zapatistas traemos palabras de verdad y respeto. No está en esta tribuna el jefe militar de un ejército rebelde. Está quien representa a la parte civil del EZLN. Así que aquí estoy yo, una mujer indígena. ¿Recuerdas este momento? Fuimos testigos de muchos más. Mantente al pendiente de 25 y contando. Bueno, es que se lo descargamos así de bote pronto mientras escuchábamos a Cau, pero hay un fragmento valiosísimo donde la comandante Esther dice: mi nombre es Esther y eso no importa. Soy zapatista y eso tampoco importa. Soy mujer y soy indígena. Eso es lo que realmente importa. Palabras más, palabras menos, un mensaje memorable e histórico. Y no importó que vinieran acá, pues estas clase política, y en ese entonces también es irónico, pero los 3 senadores que se encargaron de bloquear esa ley, pues era Jesús Ortega del PRD, todavía no existía Morena ni lejos de eso, era Manuel Bartlett y Diego Fernández de Ceballos. Ellos son los senadores que bloquearon la ley indígena de los acuerdos de San Andrés y que pues hasta la fecha, hasta el día de hoy, seguimos sin verlos cumplidos.